Buenas tardes. Vamos a ver una introducción práctica a lo que serían los conceptos de la última unidad que vamos a ver de orientación a objetos dentro de lo que sería el lenguaje de programación de base de datos PL/SQL. Esta es una implantación que al final lo que tiene es o brinda la posibilidad de utilizar ese paradigma de programación donde definimos un objeto con una serie de propiedades y métodos asociados. Y dentro de esto, PL/SQL, concretamente Oracle, tiene una implementación un poco arcaica de este tipo. No es sencilla de utilizar y sobre todo si tenéis conocimientos de Java o de otros lenguajes de programación de más alto nivel que se hayan actualizado también últimamente, pues no es la forma más común de trabajar en este sentido. Además, la persistencia de estos objetos seguiría una serie de tablas de objetos y la recuperación de estos objetos utilizaría el lenguaje SQL con los select, los insert, los update, los delete para poder trabajar con ellos. Y no es sencillo ese acoplamiento de lo que sería el objeto a lo que sería aquel elemento que está guardado dentro de una tabla. De todas formas, vamos a ver con una serie de ejemplos lo que sería la generación de estos objetos y la definición de los mismos. Entonces, nosotros para crear un objeto en PL/SQL, pues utilizamos el create or replace type. ¿Vale? Y dentro de estos tipos, pues vamos a crear un nombre de tipo, vamos a usar userType y vamos a definir que es un objeto. Y abrimos y definimos tanto las propiedades como los métodos asociados a ese objeto que tenemos ahí. Pues dentro de este usuario, pues nosotros vamos a definir, por ejemplo, un email como varchar2 de 255. Vamos a definir un nombre como varchar2 de 100. Y vamos a definir unos apellidos como varchar2 de 200, por ejemplo. Además, añadimos uno que sea tokens, que sea numérico. Le ponemos, por ejemplo, 10. Hasta aquí tendríamos las propiedades, que sería la definición de un objeto. Nosotros podríamos definir este objeto con estas propiedades y el objeto quedaría definido. De hecho, si lo compilamos, es decir, si ejecutamos esta estructura, debería decirnos que el tipo está compilado y podemos verlo dentro de la opción de tipo. Tendremos aquí el userType. Si esto no dejaría de ser un registro tal cual lo tenemos definido, donde tenemos un conjunto de variables escalares asociadas, es decir, lo que en otros lenguajes de programación se conoce como una estructura. A partir de aquí nosotros podemos crear lo que efectivamente nos ofrece un objeto, que son aquellas funciones que van asociadas dentro del objeto que podemos tener. Y dentro de estas funciones podemos tener una serie de opciones. Podemos tener, por ejemplo, un constructor. Y definimos ese método con la palabra constructor. Function. Definimos el tipo, el nombre del tipo, que será el que utilicemos para llamar al constructor. Y le decimos que retornamos una instancia de este mismo elemento como resultado. Así tendríamos definido lo que sería un objeto, un tipo de objeto que tiene una función de constructor que se encargará de inicializar los valores que tengamos dentro de este elemento. Es decir, si nosotros
queremos que el email tenga un valor por defecto, que los tokens tengan un valor por defecto, pues lo utilizaremos así para poder crearlo. Adicionalmente, pues nosotros vamos a añadir pues, un procedimiento y una función a esa definición. Por ejemplo, vamos a utilizar un procedimiento que sea miembro, es decir, es un procedimiento que se creará con las instancias, que se llamará incrementar tokens y que aceptará un porcentaje para incrementar ese número o ese valor. Y pues podemos crear también una función. Y dentro de estas funciones podemos definir funciones estáticas. Es decir, esta función que voy a definir podremos utilizarla sin tener que crear una instancia del objeto que estamos definiendo. Así, pues la función calcular media tokens nos permitirá de una tabla de estos objetos obtener la media de los tokens y mostrarla por pantalla, por ejemplo. Ya a partir de ahí, cualquier cosa que nosotros queramos hacer con este tipo de funciones. Siempre recordar, pues, por ejemplo, que a mí me pasa mucho es la coma final, que tenemos que dejarla sin definir y que muchas veces, por ejemplo, a mí se me olvida en este apartado de propiedades. Pero si hemos utilizado el create o replace, pues la ejecución de este, en principio, debería de volver a compilar el procedimiento sin ningún tipo de problema y ya aparecerá aquí definido. Vale, ahí tenemos que nosotros nos aparece lo que sería la definición del user type, pero no tenemos, en este caso, qué hace o qué funcionalidad tienen pues, los métodos de constructor, el método de incrementar tokens o el método de calcular media de tokens. Para calcular esos o para implementar la funcionalidad que tienen, tenemos que crear el cuerpo de este tipo. Y eso lo hacemos con create o replace body del tipo user type. ¿Vale? Y ahí no tenemos que abrir nada más, ¿vale? Es decir, creamos, perdón, este es type body. ¿Vale? User type as y ya empezamos con la definición. Aquí iremos estableciendo hasta que encontremos el end, que sería el final de ese user type, y ahí iremos creando cada uno de los constructores y métodos definidos. Pues por ejemplo para el constructor vamos a definir y aquí en este caso pues siempre copiamos la definición que tenemos arriba en la definición de lo que sería el tipo y aquí las palabras reservadas is y a partir de aquí sin ningún bloque declare ni nada pues empezamos con el begin y el end. Esto sería como la definición de un procedimiento normal y no tiene bloque declare, ¿vale? Es decir, aquí en las primeras instancias podríamos declarar cualquier tipo de función que necesitemos. En este caso, pues tenemos que el constructor es una función que forma parte de nuestra definición de nuestro objeto y tiene acceso a las propiedades que hemos definido en la parte de arriba, es decir, al email, al nombre, los apellidos y el token. Si nosotros queremos hacer una inicialización, pues decimos que el email pues será igual a, por ejemplo, la cadena vacía, que el nombre idénticamente pues será igual a la cadena vacía y que los apellidos serán igual a la cadena vacía.
Además, pues los tokens, que es el único elemento que tenemos de tipo numérico, pues los vamos a inicializar a 0, a un valor 0. Y después de realizar, pues hacemos el retorno. En este caso podríamos poner return self, pero pues queda definido. Y el end, podemos incluso utilizar el end user type como final de ese constructor, pero en principio no haría falta, igual que no lo ponemos en la definición de las funciones y los procedimientos que hemos definido en el tema anterior. Si nosotros ejecutamos este de aquí, pues en principio me dará que hay un error, porque pues incrementar token y calcular media token no tienen especificación ninguna. Vamos a añadir una especificación vacía y comprobamos sobre todo que funcione la definición. Al ser una sintaxis tan compleja, al trabajar a través de un IDE que no nos ayuda ni nos presenta mucha cantidad de opciones, pues aquí es muy posible que tengamos gran cantidad de errores y que esos errores pues tampoco son claramente definidos, con lo cual tenemos que llevar mucho cuidado con la definición de estos y ir muy poquito a poco incrementando, porque si no nos da datos concretos de qué errores se están produciendo y en qué filas se está produciendo, encontrarlos es bastante complicado. Entonces, por ejemplo, incrementar tokens, pues tenemos que es un procedimiento y vamos a compilar también la función de calcular media token y vamos a definirla aquí. Como veis, vamos a decirle que sea el begin y el end y que retorne, pues retorna un número, pues que retorne, por ejemplo, un 0 de momento. ¿Vale? Static function, no sé por qué me dice esto. Función, calcular media tokens. Bueno, vamos a probar a ver si funciona. Dice error, se ha creado cuando se esperaba uno del siguiente. Begin, case, declare. Algo me estoy equivocando. Begin, declare, tal. Return, begin, end. ¿Veis? Ahí me marca, se ha encontrado el símbolo en cuando se esperaba uno de los siguientes. Vamos a ponerle self, a ver si fuera esto. Pero no tiene pinta. Bueno, vamos a continuar con la implementación y luego vemos si es problema de que, por ejemplo, este procedimiento miembro no tenga ningún tipo de lógica implementada o cualquier cosa. Porque aquí me está marcando dentro del function el error y no sé si será por eso. Bueno, lo hacemos y lo vemos. Como tampoco tiene mucha lógica. Incrementar tokens, al final pues lo que vamos a hacer es los tokens que tengamos, pues aumentarle ese porcentaje que tenemos ahí. Vale, para ello pues vamos a hacer pues los tokens, serían más los tokens por, y en este caso sería el p porcentaje
pues en principio partido 100, dependiendo de cómo te lo pasen, si te lo pasan como 0 algo o te lo pasan también como 15% o 20%, como vosotros consideréis. Al final, pues también tenemos que tener esa consideración de que a lo mejor esto nos puede aparecer como decimales y podemos pues, utilizar un redondeo para decirle que todo esto en principio se redondeará con pues 0 decimales. Vale, si no me he equivocado, pues ese cerraría, este cerraría, este me faltaría uno. Aquí me faltaría el cierre de este y este me faltaría el cierre. En principio este parece que está aquí bien. Y en cuanto a calcular pues la media, pues al final es la que tiene un poco de complicación, pero vamos, básicamente es definir un par de variables. Pues vamos a utilizar el total de tokens, una variable tokens, vamos a ponerle que sea number, le ponemos 10 por ejemplo, y lo establecemos a 0, y lo mismo para el número de usuarios, number, y lo inicializamos a 0, y pues la medida de tokens. Aquí voy a utilizar esta nomenclatura donde definimos el tipo de elemento que tenemos con parámetro, C para constante o cursor, V para variable, etc. Y idénticamente pues creamos esa variable de media de token. Cuando ya tenemos esto, pues al final tenemos que ejecutar una sentencia SQL. Pues podemos utilizar la suma de los tokens que tenemos. Podemos utilizar el count de todos los usuarios que tenemos en una tabla usuario que no hemos creado todavía. Y dentro de esto, estos dos elementos pues van a ir a las variables v total tokens y v num usuarios. Bueno, pues tendríamos que aquí se ejecutaría en una tabla que vamos a definir posteriormente y que será una tabla de este elemento que tenemos, y dentro de lo que sería la media pues podemos hacer por ejemplo una comprobación. Pues, si el número de usuarios es mayor que 0, entonces vale, y cuidado que aquí no hace falta la utilización de paréntesis, y ahí pues vamos a colocar pues que la media de tokens sea igual a pues, el número de usuarios partido los tokens totales, ¿vale? En este caso pues redondeamos de idéntica forma, aunque podríamos establecerlo de forma decimal igualmente. Vamos a colocarle el v total tokens partido el num usuarios. Todo esto pues, al final tendremos que este apartado
lo redondearemos a 0 dígitos. Y si no me he equivocado, pues tendremos ese cierre aquí, no, este aquí y ese. Vale, y en principio ya tendríamos pues la funcionalidad implementada de esta función, pues que al final retornará pues ese vMediaTokens que hemos definido aquí. Y vamos a comprobar si efectivamente el cuerpo de ese elemento que hemos definido se hace. Tenemos, no puede ser ninguna expresión. Este es el self que le he puesto. Aquí decimos la tabla vista no existe. El identificador media tokens, este me lo he quitado. Media tokens no existe. El identificador media tokens no existe. La tabla vista no existe. Pues en principio el único problema que parece que tenga aquí es que esa tabla usuarios pues no está existiendo, pues la creamos. Si utilizamos create table usuarios of y le definimos el tipo de objeto que hemos creado anteriormente, en este caso el user type, con lo cual aquí en principio tendremos el usuario y aquí tengo otro error que es vtotal, yo le he puesto vtotal. Vale, con lo cual en principio pues ese cuerpo se ha compilado y aparece aquí como anclado a ese user type, con lo cual pues tendremos la posibilidad de hacer a esas funciones que tenemos definidas. Para utilizar o ver un ejemplo de la utilización de estos tipos, pues podemos hacer un bloque anónimo con este declare begin y end, y aquí definimos pues los tipos. En este caso pues vusuario será del tipo user type, ¿vale? Lo podemos inicializar aquí o con el dos puntos igual y el tipo, o lo podemos crear tal cual sea en una opción, es decir, podemos hacer por ejemplo vusuario será dos puntos igual a lo que sería el user type, que sería el constructor, y aquí pues le podemos pasar parámetros de idéntica forma. Podemos definir el email, pues carlos@mail.com, el nombre, pues vamos a definir de Carlos García y le vamos a poner pues unos 1000 tokens, ¿vale? Con lo cual en principio la ejecución de eso, el procedimiento se ejecuta de forma correcta. Si por ejemplo quisiéramos mostrar pues el tipo, pues podemos utilizar el dbms output.putLine y vamos a decir pues el número de tokens concatenamos con, en este caso pues la variable usuario y el elemento que tenemos, pues en este caso nombre, lo podemos concatenar con son dos puntos y pues aquí lo concatenaríamos con el número de tokens.
Y si me falta un esto. Y en principio, pues la ejecución de esto me va a decir que no va a mostrar porque no le he puesto el set server output. On. Y si ejecutamos, pues en principio, si no hay error, put line se debe declarar. Vale, esto de aquí. De ese tipo. Bueno, pues aquí aparece algo así, el número de tokens de Carlos son 1000. Vale, con esto nosotros no hemos hecho ninguna inserción dentro de esa tabla de usuarios, es decir, nosotros podríamos, por ejemplo, dentro de este bloque numérico, pues decirle que el vusuario y acceder a, pues incrementar tokens, si no recuerdo mal. Voy a copiar y pegar para no equivocarme. Vale, y si le pongo, por ejemplo, el 15%, pues en principio la ejecución de esta línea aquí pues mostraría un valor diferenciado donde tenemos pues ese valor actualizado al 15% adicional, que es lo que ha hecho el procedimiento en sí. Vale, ese sería un método que tenemos de método de instancia. Cuando estamos trabajando con un método estático, pues en este caso que hemos definido un método estático que hace una consulta a esa tabla de usuarios con user type, pues nosotros podemos utilizarlo sin tener que definir ese vusuario, es decir, utilizando la definición del tipo como elemento para acceder a esa función. Si nosotros, por ejemplo, insertamos varios usuarios, pues decimos insert into usuarios, definimos los values y dentro de esos values utilizamos el constructor para definir pues qué tipos es, y voy a utilizar pues este de aquí, le voy cambiando los datos para definir pues un par de ellos. Voy a guardar este Carlos adicional y si en principio ejecutamos esta aquí nos insertará una fila, y si ejecutamos otro de este, vale, pues ahí tendremos que pues tenemos que si ejecutamos eso y le definimos pues por ejemplo 3000 para que aparezca y poder calcular la media, insertamos este último, tenemos ya una serie de valores insertados dentro de esa tabla, podemos comprobar dentro de la tabla de usuarios qué aparece cuando hacemos una consulta de este tipo, ¿vale? Donde tenemos que aparece el email, el nombre, los apellidos y el token, es decir, aquí nos está devolviendo los valores como si tuvieran como si fuera una tabla donde se ha tomado las propiedades del user type para acceder a esa tabla. Perdón. A partir de ahí nosotros podemos, pues por ejemplo, dentro de este bloque podríamos utilizar el user type, ese elemento estático que tenemos que nos calcula de esa tabla lo que sería la medida de tokens. Ahí si utilizamos esta de aquí, pues al final esto en principio me devolverá la medida de tokens, pues voy a meterlo dentro de un dbms output punto putLine y voy a decir pues que la media es y concateno con ese user type media tokens, lo incluyo todo y vemos a ver si funciona.
ese método estático que acabo de declarar y me dice que efectivamente pues aquí tenemos que la media son 2000. Vale, pues en principio ese script ha funcionado y hemos utilizado pues métodos estáticos, métodos dinámicos, de instancia, etcétera. Al final el funcionamiento de estas opciones son así. Dentro de estas opciones podríamos tenerlo, para que no nos quede muy largo el vídeo, pues podríamos tener una función que nos permita ordenar y establecer o comparar dos instancias de este tipo, ¿vale? Las funciones map y funciones order. Tenéis en los apuntes unos ejemplos de cómo serían estas funciones y vendrían a ser un poco la sobrecarga de operadores que podemos realizar, por ejemplo, en C++. Cuando nosotros tenemos una serie de estos usuarios, pues al final nosotros podemos, digamos, utilizarla de varias formas. Por ejemplo, podríamos crear una tabla que fuera personas, que no fuera de ningún tipo, es decir, es una tabla normal, que tuviera, por ejemplo, un DNI o un DNI como varchar 9, podemos definirlo incluso como primary key. Y luego podríamos definir pues una instancia de ese usuario. Es decir, podemos definir, por ejemplo, usuario como user type, ¿vale? Y lo tendríamos aquí definido. Si creáramos esa tabla, nosotros ejecutaríamos, se crearía la tabla personas y dentro de la tabla personas pues nosotros podríamos hacer, pues por ejemplo, si hacemos una descripción de las personas, pues vemos cómo aparece aquí los tipos dentro del que hemos definido pues ese user type que tenemos. Si queremos insertar un valor dentro de esas personas, pues insert into personas, le definimos values, con esos values definimos pues el DNI, el 44 111 y definimos pues ese user type. Utilizamos el constructor para crear ese nuevo objeto, aunque sea dentro de una sentencia de manipulación de datos, y pues podemos establecer dentro de esa opción lo que serían los datos de ese tipo usuario donde nosotros tenemos almacenado. Si se produce una inserción, veremos que al hacer un select asterisco from persona, pues nosotros en principio aquí no nos aparece los elementos. Podríamos utilizar pues por ejemplo el definir pues, DNI y vamos a establecer lo que sería, si vemos el usuario, aquí muchas veces tenemos que acceder a lo que sería un alias, pero vamos a definir pues a ese usuario, por ejemplo, .email. ¿Vale? Y ahí me dice que usuario no válido, pero si establecemos esa persona P y le definimos ese P.usuario y P.DNI, ¿vale? Aquí sí que podemos acceder, es decir,
muchas veces tenemos que utilizar los alias para definir esos elementos a los que queremos entrar en algún momento. Aquí tenemos, digamos, una instancia de un valor usuario. Ya veremos que luego, por ejemplo, en uno de los ejercicios que tenéis propuestos utilizamos la función value para extraer de ese elemento un usuario genérico y poder acceder. Si, por ejemplo, nosotros, y si queréis vemos un ejemplo de este tipo, pues dentro de ese usuario tendría una serie de funciones establecidas. Si, por ejemplo, hacemos un declare, generamos un usuario igual que antes, de tipo userType, y establecemos ese begin, ¿vale? Podemos hacer un select, por ejemplo, p.usuario into vusuario from personas p. En principio lo tendríamos ahí y nada nos indica pues utilizar algo de este tipo. Bueno, vamos a ver la funcionalidad que hemos establecido arriba, donde hemos accedido a uno de los métodos que tenía definido. ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, hemos creado un usuario, hemos accedido a la parte del usuario de las personas, es decir, no hemos accedido al DNI, y hemos accedido dentro del DNI a lo que sería el apartado de tokens y sobre todo a la funcionalidad de la instancia que tenemos creada dentro de ese objeto. O sea que hemos recuperado el objeto entero, definido también utilizando ese alias que tenemos por aquí para comprobar los objetos. A partir de aquí, pues nosotros tenemos pues una serie de colecciones. Hablaremos más en el futuro, pero donde veamos pues más ejemplos de cómo tenemos que trabajar con colecciones, pero para que veáis pues elementos que se han utilizado dentro de los ejercicios, pues nosotros podemos utilizar elementos como los varray generados a estos usuarios. Si nosotros hacemos un create o replace type y creamos un tipo usuario, pues por ejemplo t o ar personas, perdón, usuarios como varray de, por ejemplo, 10 usuarios of y el tipo de usuario, ¿vale? Pues en este caso userType. Y aquí lo que hemos definido pues es un tipo definido como un complemento, un varray de un tamaño máximo de 10, pero de ese tipo de usuarios. Si creamos el tipo, pues todo esto veréis cómo se va reflejando aquí. Pues aquí tenemos ese ar usuarios y podemos definirlo dentro de cualquier opción, ¿vale? Pues podemos crear un array que tenga ese usuario. Por ejemplo, en los ejemplos que tenéis en la teoría, pues aparece un usuario que tiene otros usuarios como amigos, ¿vale? Pero para que no se haga pues muy largo el vídeo, pues vamos a poner un ejemplo de cómo definir uno de estos tipos y cómo, pues, por ejemplo, recorrer. Si yo, por ejemplo, creo un vusuarios que es de tipo AR usuario, pues tendré ya ese array de usuarios creado, ¿vale? Lo puedo inicializar, puedo definir pues vusuarios
voy a utilizar la palabra definida, es decir, este constructor de tipo, ARUsuarios, y le voy a pasar por cada uno de los usuarios que tenga, pues uno de esos constructores donde yo podría definir los usuarios. Voy a utilizar estos que tenía aquí, ¿vale? Esos valores, donde yo defino pues ese usuario como el índice 1, ¿vale? Y tenéis que recordar que a partir de aquí se cuentan los índices como 1, ¿vale? Y este de aquí, pues por ejemplo, como índice 2. Con lo cual, de 10 posibles tendremos esos 2 definidos. Voy a ver si no se me ha olvidado. En principio lo tengo aquí. Vamos a ver si esto funciona. Y en principio, pues terminado correctamente. Para recorrerlo, pues llegaríamos y podemos utilizar un bucle for, donde le decimos for i in, primero a último. Podemos utilizar 1 hasta, por ejemplo, vusuarios.count, es decir, 1 hasta el número de elementos que tenga la opción. Y aquí pues vale, tendríamos la posibilidad de acceder mediante ese vusuarios de forma indexada, es decir, utilizando ese valor de índice i que hemos definido, a cada uno, pues por ejemplo aquí email. Vamos a ver si esta aparece. Vale, en principio tenemos aquí Carlos e Ima. Otra forma que podemos utilizar pues sería muy parecida, donde utilizamos entre el primer elemento, y podemos acceder con la propiedad first, ¿vale? Y ese primer elemento al final será el 1 hasta vusuarios.last, que sería el 2 en este caso, porque solo tiene 2 elementos. Y aquí pues veremos que podemos acceder, pues por ejemplo, en lugar del email, al nombre. Y la ejecución de esto, pues aparecerá pues estos 2 elementos que tenemos aquí. ¿Vale? Con lo cual, pues vamos trabajando con colecciones para poder definir, y esas colecciones pueden tener elementos, y al final pues solo vamos agregando una serie de capas sobre capas, una abstracción para poder trabajar con este tipo de elementos. En principio, esto sería la funcionalidad principal. Veréis que pues hay muchas particularidades al trabajar con este tipo de datos, pero es más que nada para que veáis cómo funciona y cómo se pueden definir estos tipos en PL/SQL y trabajar con ellos, más que implementar pues algo muy complicado que sea casi imposible de relacionar entre sí. Bueno, pues en principio dejamos aquí el vídeo, y en la siguiente sesión veremos pues más todo el tipo de colecciones que tenemos, además de la herencia de tipos, para ver cómo desarrollar pues esas familias de padres-hijos que derivan las propiedades y los métodos de unos a otros. Un saludo a todos.